Reseña el manga de Claymore. No. Bueno, entonces el espectacular Spider-Man. Bueno, Claymore. Ya sea como anime o como manga, Claymore siempre ha estado en un punto bastante neutro. Es una serie bastante conocida, pero a la vez no tan popular, pues no mucha gente habla de ella ni es propiamente destacable, cosa que hasta cierto punto puedo justificar. Si algo es claramente apreciable desde el inicio es la obvia influencia de Berserk, pero Claymore no crea algo ni como mínimo tan llamativo o propio como para sobresalir por cuenta propia. A mí personalmente me gusta tomar en cuenta especialmente la creatividad que los autores le meten a su trabajo con tal de darle una identidad personal, pero esta serie es literalmente un intento chafa de Berserk, al punto de cometer algunos de los mismos errores de ese manga. Tampoco ayuda el hecho de que Claymore es una puta paja de leer, haciéndolo una experiencia muy pesada que para colmo no lo vale cuando al final del día resulta una historia tan pitera que honestamente no tuvo por qué terminar así. Miren, yo entiendo que a muchos la idea de prejuzgar una obra les parece inapropiado o hasta malicioso, pero este es uno de esos casos donde lo que ves y te esperas es exactamente lo que obtendrás. Claymore no es más que una seguidilla de eventos con casi nulo progreso por enfocarse en peleas viscerales y brutales conceptualmente, pero visualmente aburridas. Pues todo, ya sea la historia o los personajes, no son más que adornos para una de las historias de acción más estáticas, desinspiradas, sosas y aburridas que existen. Personalmente vi el anime de Claymore mucho antes de leer el manga, y en su momento me sorprendió que, de hecho, no era particularmente tan malo como podría parecer en un principio. Por supuesto que la idea de una serie de mujeres fuertes guerreras era repelente por obvias razones, pero me resultó agradable precisamente porque la trama giraba en torno a ver las consecuencias que yo tenía para las Claymores, trayendo a colación una crisis de identidad que terminaba planteando decentemente, para luego desarrollarlo como la pija, pero eso es otro tema. El manga por su parte comparte esas mismas virtudes que, he de decir, son menester destacar, pero a su vez se expande por mucho más tiempo con tal de otorgar una historia mucho más larga y enrevesada. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por profundizar en los personajes importantes o por desarrollar más aquella temática? No, por putas vender humo. Al inicio de Claymore ocurrió este milagro en el que pareciera que Norihiro le estaba echando ganas. Se establece la típica distopía de un mundo acechado por demonios poderosos llamados Youma, que se alimentan de humanos mientras se esconden entre ellos y, con tal de derrotarlos y mantener la paz, una organización, que literalmente se llama la organización, se encargan de entrenar a las caballeros de ojos plateados capaces de hacerles frente, conocidas por los pueblerinos como Claymores por el nombre de las espadas que portan. Me gustaría resaltar que, al menos en este caso en particular, creo que fue un acierto darle un papel protagónico a una de estas guerreras, en lugar de enfocarse en algo como un ser humano afrontando el mundo en el que vive. Porque bueno, un personaje que simplemente es un miembro de una organización y simplemente sus acciones son dictaminadas por la organización sería algo que, como mínimo, tardará en despegar. Pero Claire, por su parte, sí tiene un conflicto interno y personal que, de hecho, es lo que la motiva a ella a seguir en la organización, y que da paso a su relación con el protagonista, Raki. Ella no es simplemente un soldado, tiene sus propias motivaciones que en sí mismos son el reflejo del conflicto de las Claymores. Su inhumanidad, pues al ser híbridos entre Shouma y humanos, entrenados para ser soldados, no son más que vistos como piezas valiosas por su utilidad. En un inicio era hasta una grata sorpresa que la obra se tomase el tiempo de traer a colación el dolor que conlleva la perpetua decadencia de su identidad humana con tal de cumplir con el deber que nadie más podía hacer. Más para Claire, quien no entendía tan siquiera por qué seguía peleando, ya que en cuanto a todo el punto sobre la humanidad de las Claymores, ella fue la que demostró las consecuencias de ello. Ella fue la que encontró una familia con Teresa y que por ello terminó ablandándola en cierta forma hasta el punto en que perdiera su vida. Y ahora Claire, tras jamás haber tenido nada, usaba su puesto de Claymore con tal de vengarse de Priscilla, imponiéndolo como si fuera su motivo de vida, hasta que conoce a Raki, quien, obvio, la ayuda a reflexionar al crear el paralelismo en el que le recuerda cuando ella solía ser la niña rescatada por Teresa, permitiéndole ver la vulnerabilidad, pero también la perseverancia y voluntad que el ser humano aún tiene por vivir, y que ella casi había perdido al dejarse consumir por la venganza y por su objetivo. Cosa que es de hecho algo muy interesante y de hecho bastante decente en primera instancia, que hasta volvería a Claire un hipotético buen personaje femenino cuando la serie hace énfasis en tal punto de su relación. Quizás hubiera sido un poco mejor si fuese más bien una relación madre-hijo en lugar de amantes. Lo volvería un poco menos raro y haría que me recuerde menos a Blue Yender, pero igual estuvo muy bien. Por 5 capítulos.
Lamentablemente, lo que es muy bueno en concepto, la serie no lo aprovecha ni desarrolla apropiadamente durante el corto periodo donde al menos lo intenta. Se crea un ligero progreso en su relación, pero al corto tiempo se ven obligados a separarse. En la historia por 7 años y en el manga hasta literalmente el puto final. Es una serie que de hecho empezó muy bien, pero al corto tiempo tiró todo eso a la basura, demostrando que sus intenciones nunca fueron centrarse en explorar esa crisis de identidad relacionada con la humanidad de su protagonista. Y en su lugar pasó a centrarse en una historia sin real progreso, por el bien del más pedorro espectáculo. Porque claro que tu típica historia de la civilización contra los demonios resulta cliché y desinspirada, pero las cosas se apresuraron a una búsqueda por dilucidar las verdaderas intenciones ocultas de la organización. Y aún con esas la serie sigue tardando en despegar. Tras este cambio, Claire pasa a ser un simple miembro pasivo de su grupo, por lo que la historia ni siquiera tiene un punto fijo al cual recurrir, y acabó por parecer una sucesión de eventos casi aleatorios sin generar un verdadero progreso hasta como por la mitad, donde finalmente es Miria quien pareciera querer avanzar la historia. Pero esto no resulta más que otra fachada, porque si hay un pecado enorme en Claymore que básicamente sabotea toda la historia, es que nada es orgánico, pues no existe personaje que realmente tenga voluntad por contribuir y progresar con la trama, ya que, por otro lado, es la trama la única que realmente los mueve a ellos a su voluntad. Claymore es simultáneamente uno de los peores y mejores ejemplos de este problema, y es hasta frustrante como algo tan aparentemente simple puede sabotear un proyecto a tal escala, pues la serie abandonó por completo lo que era esencialmente una buena trama para contar, y en su lugar la usó solo para dar paso a otras cosas irrelevantes a comparación que, en muchos casos, se verían como algo completamente espontáneo, o que estaría interrumpiendo la historia, pues jamás crearían un progreso, sino que serían forzadas hasta su conclusión. Son contadas las ocasiones donde las consecuencias por los actos de los personajes realmente importan, pues suelen tener un impacto nulo, ya que la historia ni siquiera las aprovecha para avanzar, sino que básicamente hace lo que se le da la puta gana. No existe el concepto de causa y efecto, pues las cosas casi que salen de la putísima nada una y otra vez, mientras que se sustenta en una sola cosa: la expectativa. El punto de partida de la historia ocurre al plantear a la organización como una entidad malvada que oculta sus verdaderas intenciones, pero a medida que los capítulos pasan, Claymore introduce más y más elementos con el afán de crear la ilusión de progreso a partir de incitar con el misterio, el alcance del poder de los Youmas, los seres despertados, las guerras de los clanes, pero al final, por más que la serie expanda, lo único que termina haciendo es vender puro humo. Más encima, por más expositivo que el manga se vuelva, jamás tan siquiera pretende ser sutil, por lo que cada cosa que se introduce únicamente se da a partir de montañas de texto que al final entorpecen muchísimo aún más el flujo carente de progreso, y de hecho hasta termina siendo una exposición intrusiva y hasta maliciosa al ni siquiera ser clara, pues al pretender permanecer el misticismo, el manga mismo emplea engaños hacia el espectador con tal de enganchar superficialmente, haciendo que todo sea no solo una total paja, sino que también una total pérdida de tiempo. La tensión se vuelve completamente artificial rápidamente cuando cada suceso por el que la serie crea tanto misticismo al final es solucionado de una forma abruptamente simple, sin consecuencias considerables y, peor, sin aportar absolutamente nada. Al final del día hasta pareciera tiempo muerto cuando la obra no está progresando, sino que se está sacando todo del culo. ¿Recuerdan todo el drama que se creaba con Isley, el gran guerrero despertado y sus planes por dominar las tierras? Al final se lo comieron unas viejas zombies random y ni importancia tuvo. O a Rifle, como la que debería ser otra amenaza para la humanidad, no hizo ni mierda hasta el final y solo estuvo ahí para presentar el despertar de Priscilla. O todas aquellas Claymore supuestamente peligrosas y misteriosas como las gemelas que se murieron al toque, o Rafaela y su hermana que no hicieron nada, o Galatea que se hizo monja y no hizo nada, o Miata que su mamá al final no tuvo problema en controlarla, o Shin y su muerte que no tuvo impacto en Claire, o bueno, creo que ya se entiende mi punto. Claymore se sustenta en una expectativa en lo que la historia no progresa para o no concluir en nada, o concluir de una forma totalmente anticlimática sin contribuir a nada. Tanto así es la cosa que al final incluso la trama de desvelar las intenciones de la organización sale con cuestiones rarísimas, alegando a que la isla de la historia no es más que un campo de experimentación en el que la organización misma creó a los Yoma y usa a los civiles como sacrificios de su investigación. Estoy leyendo Claymore o Shingeki no Kyojin, y al final literalmente nada, no se comprueba ni demuestra nada, solo acaban con la organización y ya. Al final del día el personaje más activo de toda la serie no es Claire, es Miria, quien como mínimo está motivada por buscar la libertad de las guerreras, acabando con la organización, cosa que si bien se puede justificar con el obvio maltrato que lleva a la deshumanización y depravación de las Claymore, no
deja de ser tratado de una forma bastante superficial y reduccionista, pero al menos deja a Miria como por descarte el mejor personaje, por muy simplón y forzado que sea. Porque no es que propiamente sean sus acciones las que lleven al progreso de la historia, sino que son solo sus intenciones las que casualmente se adhieren al progreso de la historia, ya que los personajes no son verdaderamente partícipes en ella, sino que no son más que meros espectadores. Claire contaba con una motivación inicial que es totalmente dejada de lado hasta los actos finales, pero el resto ni siquiera cuenta con ello. No hay un conflicto o algo de peso en la gran mayoría de los casos que impulse a los personajes a actuar o a verse involucrados en la trama. Simplemente están para reaccionar a los sucesos que ocurren. Son simples guerreras que actúan por instinto y un código de compañerismo que lleva al más ínfimo y mínimo de los desarrollos para entablar el poder de la amistad. Son personajes totalmente unidimensionales con utilidad y contribución nula. Y lo peor es que la serie tiene demasiados, al punto en que hasta los mismos Reki y Claire dejan de ser tomados en cuenta. Una vez se separan, uno esperaría que como mínimo se demostrara el impacto que ambos habían tenido uno con el otro, pero no, pues Reki únicamente contribuye a la serie como otro de los elementos que solo venden humo cuando estuvo por muchos años con la mismísima Priscilla e Isley, para que al final él no tuviera un impacto en nada, ni nada tuviera un impacto en él. Mínimamente se intentó seguir con todo aquello por parte de Claire, explorar su opinión con respecto a la voluntad por vivir que obtuvo gracias a Reki, pero eso resulta irrelevante a la larga, más aún cuando Claire misma es relegada a un rol menor, dejando que Miria sea la única que quiera continuar la serie, y ella solo acata sus deseos, pues su búsqueda de venganza tuvo contadas ocasiones de evocar verdadero conflicto que no llevó a literalmente nada, hasta que al final entablan el último combate y Claire se transforma en Teresa, Bueno, eso es lo que pasa cuando no se te ocurre qué mierda hacer. Porque no existe manera más sencilla de establecer Claymore. Es un manga extremadamente aburrido. O sea, sí, está mal escrito, pero para colmo ni siquiera es una experiencia un poco más llevadera, como lo sería Berserk o hasta Shingeki no Kyojin. Es un manga que no carga necesariamente con malas intenciones, pues de hecho inició con un muy buen planteamiento, pero que en lugar de contar una historia, fue un manga que ni siquiera supo lo que verdaderamente quería hacer y se mantuvo en una constante crisis de identidad, hasta que finalizó sin aprovechar nada de lo que trajo a la mesa. No lean Claymore, no lo vale en lo absoluto.